Bienvenidos. En este video, se describe la importancia de representar objetos desde diferentes perspectivas para transmitir precisión y claridad en los diseños técnicos. Es muy importante seleccionar estratégicamente las vistas para representar eficazmente el diseño de un objeto. Las vistas ortográficas tienen como objetivo presentar representaciones detalladas y precisas de un objeto desde múltiples ángulos. Al interpretar estas vistas, los ingenieros pueden comprender las dimensiones y la geometría de un objeto sin necesidad de acceder físicamente a él. Este sistema eficiente permite una visualización clara y la resolución de problemas en todos los proyectos. Para seleccionar las vistas adecuadas, seguimos 3 pasos. Primero, alineamos el objeto en la mejor posición con respecto a una caja de vidrio o un cubo. Luego, identificamos la vista frontal más informativa. Por último, elegimos las vistas adyacentes que complementan la vista frontal, asegurando una visualización completa. El primer paso consiste en orientar el objeto de forma natural, de modo que sus características principales se representen claramente con un tamaño y una forma precisos. Esto garantiza que no haya distorsiones en las vistas ortográficas, lo que sienta las bases para realizar dibujos técnicos precisos. Priorice siempre la claridad por sobre las rotaciones inusuales. Al elegir una vista frontal, seleccione la orientación que mejor muestre la dimensión más larga del objeto como su ancho. Esto evita el desperdicio de espacio en el dibujo y proporciona la visión más clara de la geometría principal del objeto. La selección adecuada evita interpretaciones erróneas posteriores. Es fundamental confirmar que las vistas adyacentes, proyectadas desde la vista frontal elegida, se alineen de forma natural. Una orientación incorrecta podría alterar la continuidad, lo que dificultaría la comprensión de todo el dibujo técnico. Esfuércese por lograr una alineación perfecta en todas las proyecciones. Al finalizar la vista frontal, opte por la perspectiva con la menor cantidad de líneas ocultas. Los detalles ocultos pueden complicar demasiado la interpretación y ocultar información importante. Seleccionar la vista más transparente garantiza una representación esclarecedora para todos los usuarios. El tercer paso se centra en la selección de vistas adyacentes. Elija proyecciones que agreguen valor al aclarar los detalles restantes sobre las características del objeto. Asegúrese de que estas vistas mejoren la comprensión del diseño completo del objeto y minimicen la información redundante. Las vistas adyacentes también deben abordar la utilidad espacial. Asegúrese de que las proyecciones elegidas no restrinjan demasiado el espacio de dibujo y dejen suficiente espacio para anotaciones, mediciones o detalles adicionales. Un diseño equilibrado mantiene tanto la organización como la legibilidad. Seleccionar una vista adyacente adecuada también puede ayudar a especificar características de diseño complejas, como la posición precisa de un orificio. Una visualización clara elimina la ambigüedad en la interpretación, lo que garantiza la precisión técnica y una comunicación más fluida de las ideas. Una mala elección de vistas adyacentes puede limitar la capacidad de anotar mediciones o complicar la comprensión. Priorice siempre las vistas que se alinean con el espacio de dibujo y, al mismo tiempo, capturan los detalles esenciales. Este enfoque maximiza tanto la claridad como la funcionalidad en la documentación técnica. Ahora vamos a ver los sistemas de proyección. Existen 2 sistemas de proyección. El primero de ellos se conoce como sistema de primer ángulo o primer diedro. Este sistema es utilizado preferentemente en países europeos y están sujetos a la norma ISO. El segundo sistema se conoce como sistema de tercer ángulo o tercer diedro, utilizado principalmente por países como Canadá, Estados Unidos, Japón y Tailandia. En la figura podemos apreciar cómo, en el caso del sistema de primer ángulo, el observador se coloca frente al objeto y el objeto se ubica en el primer cuadrante del plano cartesiano, mientras que en el sistema del tercer ángulo o tercer diedro, el objeto es colocado en el tercer cuadrante. De ahí su nombre que recibe cada uno de estos sistemas. Ahora pasemos a observar cómo se realiza la proyección del sistema del primer ángulo y del sistema del tercer ángulo. Aquí podemos apreciar el objeto en cada uno de los sistemas y este está dentro de lo que se conoce como un cubo. Entonces, para el caso del sistema del primer ángulo, el observador se coloca frente al objeto, como se puede apreciar aquí en la figura, y entonces la proyección
se hace hacia atrás del objeto, es decir, el plano de proyección se encuentra posterior al objeto, como se puede apreciar aquí en las proyecciones que se están haciendo, vista desde el observador. En el caso del sistema del tercer ángulo, igual el observador se coloca frente al objeto, pero en este caso la proyección se realiza frente al objeto. Es decir, que el plano de proyección se coloca entre el objeto y el observador. Y aquí podemos ver cómo se realiza la proyección de cada una de las vistas que está observando la persona. Ahora el observador se mueve, en el caso del sistema de primer ángulo, a la derecha del objeto para obtener la vista lateral derecha. Igual observamos que la proyección se hace hacia atrás del objeto, el plano de proyección está atrás del objeto y entonces se obtiene su vista. Aquí podemos apreciar cómo en el caso de aristas que no se puedan apreciar en la posición del observador, se van a colocar con línea segmentada. Ahora en el sistema del tercer ángulo, igual el observador se coloca frente al objeto y la proyección se realiza frente al objeto, frente al observador. Es decir, el plano de proyección se encuentra entre observador y objeto. De igual manera, aristas que no sean visibles por el observador se colocan con línea segmentada. Ahora el observador se mueve y se va a la parte superior del objeto. De igual manera, la superficie que observa el observador es proyectada hacia atrás del objeto para el sistema del primer ángulo. Y para el sistema del tercer ángulo podemos apreciar cómo la proyección se hace nuevamente hacia arriba del objeto en este caso. Es decir, que el plano sigue estando entre el objeto y el observador. Entonces aquí podemos apreciar cómo se obtienen pues las tres vistas principales de un objeto, de una pieza mecánica, que sería su vista frontal, su vista lateral, en este caso la lateral derecha, y su vista superior. Aquí tenemos las vistas obtenidas anteriormente. Vemos que se siguen ubicando en el cubo, ¿sí? Ahora lo que procederemos es a ubicarlas en un plano bidimensional. Entonces aquí pues vamos a descomponer este cubo, como se está apreciando en la figura, tanto para un sistema como para el otro sistema. Aquí podemos ver ya cómo están ya desplegadas las tres vistas que se obtuvieron antes, tanto para el sistema del primer ángulo como para el sistema del tercer ángulo, pero aún se encuentran en posición de inclinación debido a la posición del cubo. Y aquí podemos apreciarla ya como serían ya girando esas vistas que estaban anteriormente, ahora ya a un plano bidimensional. En el caso de la izquierda para el sistema del primer ángulo, en el caso de la derecha para el sistema del tercer ángulo. Ahí podemos ver la vista frontal, la vista superior y la vista lateral derecha. Como podemos ver, la diferencia entre un sistema y otro está en la colocación, no de la vista, de las vistas. Es decir, mientras la vista superior se coloca en la parte inferior de mi vista frontal para el sistema del primer ángulo, en el sistema del tercer ángulo se coloca justamente en su posición natural, es decir, arriba de mi vista frontal. La lateral derecha en el sistema del primer ángulo se coloca a la izquierda de mi vista frontal, mientras que en el sistema del tercer ángulo se coloca justamente a la derecha de mi vista frontal. Entonces, una forma rápida de identificar en qué sistema está dibujada algún objeto o una pieza mecánica es observando dónde están colocadas las vistas, tanto lateral como superior, porque la vista frontal coincide en ambos sistemas, pero la posición de las vistas superior y lateral se invierten en el caso del sistema del primer ángulo y mantienen su posición natural en el caso del sistema de tercer ángulo. Bien,
Aquí vamos a apreciar cómo vamos a identificar también, ¿verdad?, en un plano en qué sistema se está dibujando. En este caso tenemos aquí la imagen del sistema de primer ángulo. Entonces vean cómo se proyecta ese cono, se sacan sus vistas, se hace el despliegue y se obtiene su símbolo. Entonces, siempre que veamos este símbolo donde los dos círculos están como vista frontal y el trapecio está a la izquierda, entonces ese es sistema de primer ángulo. Mientras que para el sistema de tercer ángulo, la proyección, como vimos antes, se hace enfrente del objeto y entonces estos símbolos quedan invertidos. Es decir, primero del lado izquierdo están los dos círculos y del lado derecho está el trapecio. Cuando veamos este arreglo, entonces estamos ante un sistema de dibujo de tercer ángulo. Nosotros, para efecto de este curso, estaremos trabajando con este sistema preferentemente, sistema de tercer ángulo, y por eso todas las hojas normalizadas que se pudieran comprar deben de traer este símbolo, o en su caso, si los dibujamos por computadora, debemos nosotros de incluir este símbolo en el cuadro de datos de referencias